La Constitución mexicana, mientras no se modifiquen sus preceptos, debe ser cumplida en todas sus partes. De manera sorpresiva, en una entrevista de prensa, el secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, dio a conocer la mañana del pasado domingo 11 de febrero la decisión del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, de nombrar un representante personal oficioso ante el Papa Juan Pablo II, cuya labor facilitara la comunicación y diálogo permanentes que son indispensables en estos tiempos acerca de asuntos de interés común, sin que por ello se requiera reformar el artículo 130 de la Constitución ni otorgar el reconocimiento jurídico a la Iglesia, según sostuvo el secretario de Gobernación. Por considerar que la decisión adoptada por el presidente de la República viola de manera flagrante la Constitución mexicana, el Partido Popular Socialista resolvió denunciar este hecho ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, demandando una enérgica censura a la decisión tomada por el licenciado Carlos Salinas de Gortari. El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, representante del Partido Popular Socialista ante la Comisión Permanente, fue quien hizo la proposición en la sesión del pasado miércoles 14 de febrero, habiendo sido apoyado en su demanda por los diputados de los partidos del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Auténtico de la Revolución Mexicana. El Partido Popular Socialista da a conocer íntegramente la intervención del diputado Carlos Hernández, debido al silencio que en torno a esta intervención han guardado todos los medios de comunicación, que de esta manera dejan de cumplir con su mayor función, como es la de informar con veracidad de los acontecimientos que afectan a la República. El Partido Popular Socialista expresa su más enérgico rechazo en contra de la decisión tomada por el presidente de la República, licenciado Salinas, de nombrar un representante suyo ante el jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Wojtyla, porque dicha disposición entraña un grave retroceso histórico en la solución de fondo que el pueblo dio a este problema. Otorga una amplia beligerancia al clero político en su afán de reconquistar sus fueros y privilegios y constituye esta decisión en sí misma una flagrante violación desde la más alta investidura, el Ejecutivo Federal, a la Constitución política del país. La letra y el espíritu de los artículos constitucionales que prevén el ejercicio del culto religioso y las prescripciones a las iglesias no fue en México una decisión adoptada al margen de las luchas del pueblo ni a sus espaldas, sino todo lo contrario. En los dos momentos en que se resolvió este asunto, fue como producto de dos de los enfrentamientos más sangrientos y decisivos que se han registrado en nuestra historia, y su importancia es de tal magnitud que seguramente, salvo el de la lucha por la independencia de la nación, no existe otro de mayor trascendencia en nuestra patria. La solución al problema de la potestad civil y eclesiástica se dio como respuesta lógica a la experiencia propia registrada en nuestro país ante la injerencia del clero en todos los asuntos de la vida nacional, y es tan legítima y justa como las determinaciones que han tomado otras naciones en correspondencia también a sus experiencias y condiciones propias, pues no existe ni puede existir una solución única al respecto en el mundo. La solución adoptada por México en este asunto tiene su sustento en las leyes de reforma que dictó el presidente Juárez y en el Congreso Constituyente de Querétaro, las cuales garantizan el respeto al carácter y la finalidad de las instituciones dedicadas al culto y otorgan la más segura protección a los derechos y garantías de los ciudadanos mexicanos de analizar con absoluta libertad todos los problemas y de que todos sus actos y decisiones de carácter político y social los determine por sí mismo,
sin que su pensamiento y voluntad sean objeto de presión en base a sus creencias religiosas. No es posible olvidar que el clero político jamás ha aceptado estas resoluciones históricas consagradas en la Carta Magna, y basta ver las iniciativas interpuestas por el partido de la derecha y el documento que entregaron los obispos al gobierno de la República en el mes de junio de 1989, para constatar que las modificaciones que persiguen respecto de los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130 de la Constitución del país tienen por objeto la restitución de los fueros y privilegios que disfrutaron durante la dominación española y las primeras décadas del México independiente, y comprender que la decisión del licenciado Salinas pone en la mira a estas normas constitucionales y les da un impulso a las acciones de revancha histórica de las fuerzas que buscan trastocar el orden constitucional. La decisión del gobierno de la República es muy grave. Presagia nuevos atropellos y rectificaciones en otras esferas importantes de la vida económica y social. Esta decisión del licenciado Salinas, complaciente con los reclamos de la Iglesia, estrechando vínculos con el Vaticano, corresponde al carácter contrarrevolucionario y antipopular de toda su política y sus objetivos de entrega de la economía nacional al capital extranjero y a la burguesía reaccionaria. Con esa decisión rompe el orden constitucional y se abroga facultades de interpretar el Código Supremo de los Mexicanos, actitud que el Partido Popular Socialista condena con toda energía. La obra juarista, cristalizada en las leyes de reforma, fue una decisión patriótica, visionaria, firme de la burguesía ascendente y progresista de México para abrirle al país nuevas vías de expresión, de desarrollo económico y progreso social y cultural. La decisión del licenciado Salinas, que otorga beligerancia a las fuerzas del clero para destruir la obra juarista, es la expresión claudicante de la burguesía derechista y proimperialista que nada tiene que hacer frente a los destinos del país. El Partido Popular Socialista llama a las fuerzas patrióticas y democráticas de dentro y de fuera del poder público a cerrar el paso a esta política que, con el engaño de ser modernizante, su esencia es la de llenar de privilegios a los que, en todas las etapas de nuestra historia, han estado en contra del progreso de la nación mexicana. Postergar esta firme lucha de las fuerzas democráticas, con el pretexto de no comprender su peligro real, será tarde el día de mañana. Proponemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprueba el siguiente punto de acuerdo. Primero, pronunciarse por la vigencia y estricto cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130. Segundo, condenar enérgicamente la designación oficial del llamado representante personal del presidente de la República ante el Estado Vaticano, porque constituye una abierta violación a la Constitución General de la República. Debido a que los diputados de los demás partidos pretendieron desviar los planteamientos del Partido Popular Socialista, sustentados esencialmente en la exigencia de que el presidente de la República cumpliera estrictamente con la Constitución mexicana, que al tomar posesión de su cargo juró cumplir, y pretendieron desviarlo hacia un debate de carácter religioso y de los derechos que, según ellos, deben tener en México la Iglesia y el clero político, el representante del Partido Popular Socialista, diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, se vio en la necesidad
de precisar estas cuestiones en una segunda intervención. En principio, quiero reiterar en nombre de mi partido, el Partido Popular Socialista, nuestro profundo respeto a las creencias religiosas de los mexicanos. El derecho de los mexicanos a creer o a no creer está plenamente garantizado, ganado por el pueblo de México, y en este momento no está a debate ningún problema de carácter religioso. Está a debate la violación de la Constitución por quien preside precisamente el poder ejecutivo de nuestro país, la autoridad más alta de la nación. Y hemos dicho muchas veces y lo reiteramos ahora, y va en serio, que si en alguna circunstancia, en alguna ocasión, algún día, alguien pretendiese vulnerar el derecho de los mexicanos a creer o a no creer, el Partido Popular Socialista encabezaría la lucha del pueblo de México, tomaría las armas para restituirle a los mexicanos su derecho a creer o a no creer. El clero político, tanto mexicano como internacional, los titulares del Estado Vaticano hasta hoy no han reconocido la legitimidad de las instituciones mexicanas. No han reconocido la legitimidad del Estado mexicano con todo lo que ello implica, es decir, el acatamiento, el respeto irrestricto a la norma fundamental que regula la existencia del Estado mexicano. El calificativo de almodrote de Querétaro que hizo el clero mexicano en su momento sigue vigente en la boca, en la expresión y en el pensamiento de los personeros del clero político. Hace unos días, el llamado obispo Talamás Camandari de Ciudad Juárez se refirió a la Constitución de una manera profundamente despectiva e irrespetuosa. Entonces no es posible que el jefe del Ejecutivo designe un representante, y en este caso no se trata de la persona física efectivamente del señor Carlos Salinas de Gortari, sino del presidente de la República, del titular del Ejecutivo de la Federación, ante una entidad que efectivamente ni existe jurídicamente, ni ha reconocido la existencia legal de nuestro propio Estado mexicano. En su momento la Secretaría tomará la votación, pero no será la toma de votación de la Secretaría, de la Comisión Permanente. Lo digo y sin hipérbole, con toda seriedad. Creo que pasará lista también la historia y que cada quien asuma su responsabilidad. Después de 4 horas de histórico debate, iniciado por el Partido Popular Socialista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, otra vez la alianza entre el PRI y el PAN, así como la debilidad y complacencia del PRD, condujeron al rechazo de la propuesta del Partido Popular Socialista y a dejarle manos libres al presidente de la República para que iniciara este proceso atentatorio a la esencia del pensamiento de Juárez y de los hombres de la Reforma y de la Revolución. Partido Popular Socialista.